Vamos a comenzar entonces la ruta de hallazgos. Algo que usted no entienda lo puede ir preguntando sobre la marcha, no al final para que no se le olvide. Simplemente activa su micrófono. ¿Qué vamos a ver hoy? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la encuesta, el formulario, la aplicación y el análisis de eso? El formulario, yo le recomiendo crear un formulario en Forms, que es ahí en Forms son los formularios de Microsoft. Usted simplemente entra a su correo, ya le voy a mostrar dónde están los formularios, o si usted le va mejor con los de Google Drive, que Google Drive es mucho más simple para aplicarlo, pues simplemente crea un formulario en Google Drive. Yo le voy a mostrar, como usted tiene cuenta de Microsoft en el correo institucional, por dónde se crean los formularios de Forms, que así lo llaman ellos. Bueno, entonces, defina cuáles van a ser los participantes, es decir, quién le va a responder la encuesta. Uy, aquí se me fue Ecueta, qué pena con ustedes. ¿Qué tipo de personas le van a responder? ¿Quiénes van a ser? Mm, Van a ser los familiares, van a ser un grupo de alumnos del grado sexto. Entonces, yo me voy a comunicar con un profesor que fue profesor mío en sexto y le voy a decir que, por favor, para que me aplique la encuesta. Va a ser un grupo de amigos. Entonces defina muy bien a quiénes le va a tirar la encuesta. No se meta con una población muy grande, pero tampoco con una muy pequeña. Jorge, es que la vamos a hacer en el colegio. Pues hombre, defina uno o dos grupos de un grado, o máximo tres. Me explico. Un grupito de sexto para tener a los de la edad más baja, un grupito de octavo y con eso tengo a los de la edad mediana, me refiero a los rangos de edades que hay en el colegio, y un grupo de 11 y ahí tengo los de edades más altas. ¿Cómo hago? Hombre, me comunico con un profesor de ese grado. Profe, tengo esta encuesta, tengo este formulario. ¿Será que en 5 minutos de tu clase se lo puedes aplicar a esos muchachos? Ustedes tienen el horario, ustedes tienen hermanitos abajo, o si no preguntan, pero porque es que eso hay que empezarlo a partir de hoy. Por eso hoy no me voy a demorar, porque la idea es que se acabe este bloque y ustedes ya tengan el formulario construido. Eh, ¿Qué características debe tener ese grupo de la encuesta? ¿Qué características tiene el grupo que va a encuestar? ¿Todos van a ser mayores de edad o va a ser entre mayores y menores? ¿Lo va a aplicar a los que trabajan o a personas que trabajan y no trabajan? Definan muy bien eso. ¿Listo? Bueno, y luego entonces vamos a crear el formulario. ¿Qué es lo primero? Cuando yo voy a crear ese formulario, esta presentación ya la tienen en la secuencia. Entonces, tranquilos, pero si quiere vaya tomando nota. Yo debo preguntar la edad. No hay necesidad de preguntarle el nombre, porque como son datos personales, a veces la gente no le gusta poner ahí el nombre, o cuando te preguntan el nombre, terminas diciendo datos que no son reales o datos a medias y no te va a servir esto para los hallazgos. Entonces pregunta siempre por la edad, por la ocupación, por el estrato socioeconómico, porque no es lo mismo como se vive la pandemia en un estrato medio alto, en un estrato más bajo o en un estrato alto, por el número de personas con las que vive, porque como ustedes están haciendo un trabajo de pobreza, de COVID a nivel general o de COVID y salud mental, hombre, eso me va a arrojar un dato importante. No pregunte datos personales, no necesitamos ni el teléfono, ni la dirección, ni saber qué hace, ni el grupo sanguíneo, si está casado o su relación sentimental. Nada de eso importa. Además que ustedes saben que como eso es un trabajo institucional y está el nombre del colegio, pues hombre, el primer implicado es usted, porque nos van a decir, vea, es que hay una encuesta del comercial. No, es una encuesta de los estudiantes. Y segundo, que aquí hay una ley de protección de datos. Entonces usted no puede andar preguntando cualquier dato por ahí. Se puede meter en un lío. Eso es lo que quiero que le quede. ¿No se está asustando? No, no lo estoy asustando. Le estoy contando la legislación. ¿Y cuál es el rol en el hogar? ¿Es mamá? ¿Es hija? Bueno, ustedes pueden agregar ahí algo más que a ustedes les parezca importante. Porque nuestro trabajo es de pobreza. Entonces queríamos saber cuáles son los ingresos. Sí, si quieren, pregúntenlos. Pero tampoco vayan a poner eso como obligatorio. Pueden poner un promedio. Bueno, aproximadamente cuántos son los ingresos en tus hogares. Y deben poner ahí. Esta pregunta es importante porque eso es un trabajo de pobreza. O sea, maticen eso para que la gente no piense que es que le están cogiendo datos. Eso es lo primero. Lo segundo es que como ustedes van a hacer una presentación oral, entonces es muy importante si pueden hacer entrevistas virtuales, a quien se los permita.
Ustedes pueden poner en el formulario o ya una persona más confianza, ve, nos permitís hacerte una entrevista. ¿Y cuál entrevista? Pues hombre, con los mismos datos del formulario, pero ya la hacen grabada, o sea, con una nota de podcast, como han hecho para Radio Platónica, o hacen un video, y si la persona no quiere dar la cara, pues le pixelan la cara. Bueno, aquí no están dando tampoco datos muy íntimos. Entonces, la segunda parte es que ustedes pueden realizar un video o unas entrevistas de tipo por medio de audio, en fin, ahí como las quieran, para tener testimonios. Eso sí es muy importante. Que sea alguien del grupo, no. El testimonio lo puede dar alguien de tu familia, alguien cercano, tu hermanito o alguien que consigan en la encuesta. Ustedes le pregunten de manera voluntaria, quisiera dar un testimonio vía audio o vía video. Sí, entonces la persona te dice sí. Si respondiste que sí, entonces déjanos por favor tu contacto, tu correo para cuadrar una cita virtual, en fin. Lo pueden grabar aquí por Teams. Bueno, y lo otro es un testimonio audiovisual, que pueden realizar entrevistas en video. Tanto los testimonios en audio como los audiovisuales yo se los dejo opcionales, pero ojo, y eso está quedando grabado, yo se lo recomiendo, porque recuerden que ustedes van a hacer una presentación oral frente a los maestros. Entonces, cuando uno graba un testimonio en audio, un testimonio audiovisual, eso impacta demasiado y eso me sube los puntos de calificación. Listo. Ya una vez tenga todo eso, los datos, lo que voy a preguntar, lo que voy a decir, entonces crea un cuestionario. ¿Y crea un cuestionario a partir de qué? De preguntas que le permitan obtener los datos. ¿Cuáles datos? Ya los vamos a ver. Los datos que le ayuden a usted a responder la pregunta de investigación. ¿Soy claro hasta este momento? Sí, ¿Ni o sí? ¿Cómo que ni? ¿Qué es ni? sí. Ah, ok, gracias. Nota que tiene gripa. Diga banano. Bueno, mil gracias. Vamos entonces. Vamos a la parte 2. La parte 2 es crear la encuesta. Y en la primera no la habíamos creado, ¿no? En la primera ustedes estaban definiendo qué es lo que van a hacer ahorita, a quién se la van a aplicar, a cuántos grupos, a cuántas personas. Recuerden que no puede ser ni muy extensa, porque se van a pegar una enredada, ni tampoco muy cortica, porque entonces los datos no les van a servir. Cuando van a elegir aquí presidente en Colombia o en los Estados Unidos, que están demorando tanto, los encuestadores siempre eligen a un grupo. Entonces, ustedes miran que dicen Medellín tiene más o menos 2 millones de habitantes. No estoy hablando del área metropolitana, estoy hablando de Medellín. Entonces, ¿cuántas personas encuestan? 200.000. No, no tienen tiempo. Escasamente encuestan a 2.000 o 3.000 personas. Eso es representativo. Jorge, nosotros queríamos averiguar qué pasaba en el entorno, en el barrio, en el municipio. Hombre, pues entonces hacía una encuesta casi por ahí de 100, de 200 personas. Depende del grupo que hayas estimado. Lo que me refiero es que miren que cuando se encuesta en una ciudad ni siquiera se encuesta al 1% de la población. El 1% de la población en Medellín sería alrededor de unas 20.000 personas. Y uno ve que en las encuestas siempre se preguntan a 1.000, 1.500 y acaso 5.000. Por eso es que manipulan tan fácil a la gente, diciendo tal persona va a ganar. No, no es que tal persona va a ganar. Es que hicieron una encuesta y ellos creen que esa es la tendencia en toda la ciudad. Pero la encuesta sí debe ser representativa. Bueno, entonces creen un formulario en Forms, que es la de Microsoft, o sea, la de Teams o Google Drive, para obtener los datos. ¿Cuál es la ventaja? Que recuerden que esos datos Google Drive o Forbes también después le saca estadísticas. Ellos le sacan inclusive los gráficos. Usted no tiene, desde que usted haga la pregunta bien, desde que la pregunta sea puntual, desde que la pregunta muchas sean para responder un sí o un no, que no todas sean abiertas, eso le permite a usted obtener unos datos. Entonces es muy bueno que en buena parte de las preguntas sean de sí o no, porque ya con eso usted no tiene que empezar a sacar porcentajes. El mismo formulario se los da. Entonces, ¿qué va a hacer para crear el formulario? Usted va a coger la matriz de hallazgos, la que les presentó Gilsen al 3, 4 y 5 y la que le presenté yo al 1 y al 2. ¿Recuerdan esa cuarta que decía hallazgos? De ahí, tengo aquí en este momento una señora que me está haciendo los pisos, pero bueno, esperemos que no haga mucha bulla. De ahí, usted va a buscar cuáles son los datos o fragmentos que puede transformar en preguntas. Ya le voy a mostrar eso para que no se me asusten. Y esos datos o fragmentos es lo que va a poner en la encuesta, la pregunta. Ya lo vamos a ver.
el ejemplo. Entonces, unos muchachos de 11 tenían el siguiente dato o el siguiente fragmento en la matriz que les enseñamos de hallazgos. Decía, en el caso de Antioquia, eso es un fragmento textual. En el caso de Antioquia, el indicador más crítico es el aseguramiento en salud, pero también se observaron retrocesos en barreras en el cuidado de la primera infancia, trabajo infantil y condiciones de la vivienda. Eso es un dato importante, porque es un dato que se refiere aquí a Antioquia. Es un dato que dice que el dato más crítico que encontraban era el aseguramiento en salud, pero que también están hablando del confinamiento, se dejó atender el cuidado de la primera infancia, lo que tenía que ver con el trabajo infantil y las condiciones de la vivienda. A la gente la confinaron, a la gente la encerraron y muy poca gente preguntó, bueno, ¿y cuánta gente vive en una casa? Y si es sano que encerremos a tanta gente en una casa, había que hacerlo, pero estas cosas se descuidaron. ¿Qué hago yo? Yo cojo ese dato y yo digo, bueno, transformemos este dato en pregunta, en una pregunta que a mí me sirva para responder la pregunta de investigación. Entonces yo ya traslado el dato en pregunta y yo digo, ¿qué aspectos de su salud se vieron afectados con el confinamiento? ¿Por qué de su salud? Porque miren el dato. Dicen que el indicador más crítico era el aseguramiento en salud. Entonces yo lo primero que tengo que preguntar es, no, yo no puedo empezar a preguntar qué aspectos de la salud mental se le afectaron a usted, sino venga, de la salud a usted qué más se le afectó. Y ya después sí puedo lanzar la otra pregunta. Alguno de esos, porque mire que voy en la misma, alguno de esos aspectos tuvo que ver con la salud mental y miren que ya esas de sí y no. La gente me va a decir sí. Y ya puedo seguir haciendo la siguiente pregunta. Si usted respondió que sí, díganos, perdón por la tos, ustedes saben que yo tengo alergia a Teams. A tosecita en la mañana. Bueno, entonces si ya terminé de responder eso, si yo digo sí, alguno de esos tuvo que ver con la salud mental, respondí que sí, entonces usted ya pregunta. Si respondió en caso afirmativo, díganos cuál aspecto de su salud mental se afectó. Entonces la gente le puede poner la tranquilidad o entre en estados depresivos o entre en estados de ansiedad, en fin, y ya todo eso, usted lo que va a hacer con todo eso, empieza a crear el formulario. Hasta ahí, hasta ahí soy claro. Pregunta. ¿Hay claridad al respecto? Los perdimos. ¿Soy claro hasta ahí? Bueno, voy a mostrarles con un formulario. Tranquilos que esto nos puede enredar un poco, pero no es tan difícil como parece. Voy a mostrar con un formulario. ¿Están viendo el formulario? No. Ok, entonces permítanme que es que Teams molesta con esto. Voy a dejar de compartir acá y les voy a mostrar, no el formulario, perdón, sino una ruta de hallazgos. Listo, permítanme comparto entonces este contenido. Bueno, eso no me lo deja ver acá. A ver si lo veo acá. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces, mire la matriz de hallazgos. En la matriz de hallazgos
que ustedes la hicieron, la pregunta de estos muchachos era, ¿cuál es el impacto que ha tenido el COVID-19 en los indicadores de pobreza en Antioquia y el contexto cercano, familia y amigos? ¿Ellos qué hicieron? Empezar a tomar fragmentos, como les enseñó Girsen, o como les expliqué yo, que respondieran a esa pregunta. Vean los fragmentos acá. Perdón, esta es la reflexión. Aquí ellos tienen los datos estadísticos y eso se corrió acá. Y aquí están los fragmentos, perdón, eso no es la reflexión. Entonces, ellos tienen acá los fragmentos y aquí arriba tienen los datos estadísticos. Yo voy a tomar un dato. Por ejemplo, voy a ampliar acá para que ustedes vean eso. Dice el dato. En los hogares del decil 1, la amortiguación del choque es del 92%. Espérenme que este dato a mí no me sirve tanto. Si ustedes ven que el dato los enreda, tomen un dato fácil. Miren, por ejemplo, este dato. Dice, en la primera medición del IPM en el 2010, el 30.4% de la población colombiana estaba en pobreza multidimensional, mientras que en 2018 esa cifra se redujo al 19.6%. Sin embargo, en ese año la tendencia decreciente cambió y el país vio como más de 1 millón de personas ingresaban a la pobreza. Ese dato a mí me sirve para responder la pregunta de investigación, por eso ellos lo pusieron. Recuerden que la primera parte de hallazgos eran los hallazgos, o sea, los datos importantes que encontramos en las lecturas. Esta segunda parte son los hallazgos, los datos importantes que vamos a encontrar en las encuestas y en los testimonios que vamos a recoger. Pero para poder hacer esos hallazgos, lo más fácil es crear un formulario o una encuesta. ¿Cómo voy a crear ese formulario o esa encuesta? Aquí estoy repitiendo todo lo que he venido diciendo. Voy a tomar los datos de esta matriz, de la matriz de hallazgos, y voy a ver cuáles datos o cuáles fragmentos, vean los fragmentos de acá, me sirven para convertirlos en pregunta y que me respondan la pregunta general de investigación. Yo ya sé, porque ese es un trabajo que ustedes hicieron, que estos datos me sirven para responder la pregunta, pero ya ahorita necesito datos de la gente que esté a mi alrededor. Entonces volvamos a mirar el dato que les estoy subrayando, que ahí se los puse en amarillo. Dígame, por favor, cómo convierte eso en una pregunta para el formulario. El dato es muy importante. ¿Qué me está diciendo el dato? Que en el 2018 el 30.4% de la población colombiana tenía pobreza multidimensional, o sea, pobreza en muchas de las dimensiones, pobreza física, pobreza educativa, pobreza nutricional, etcétera, etcétera. Dice, sin embargo, perdón, eso era en el 2010, mientras que en el 2018 esa cifra se redujo al 19.6. Claro, ¿por qué? Porque el país había venido de unos años donde el petróleo estaba muy alto y como la economía acá casi que del gobierno de Álvaro Uribe y después con Juan Manuel Santos se volvió minera, pues la economía dependía mucho de los precios del petróleo y de la exportación. Dice más adelante, sin embargo, en ese año la tendencia cambió y el país vio como más de 1 millón de personas ingresaban a la pobreza. ¿Por qué? Porque los precios del petróleo empezaron a caer. Y aquí Colombia se había concentrado en una política minera entre el oro, el petróleo y el carbón. Entonces, si eso cambió y más de 1 millón de personas ingresaron a la pobreza, quiere decir que la pobreza aumentó. Yo estoy haciendo una investigación sobre pobreza y COVID. Necesito sacarle un dato a las personas que viven alrededor de mí o a las personas cercanas o a mis compañeros de colegio. ¿Cómo convierto ese dato en una pregunta para el formulario? Abra el micrófono y hágame eso en pregunta, una pregunta simple. El dato es muy importante. Entonces, yo necesito hacer una pregunta. ¿Para qué? Para yo obtener otro dato, pero ya ese dato no de las lecturas, sino el dato de la gente que está a mi alrededor. Entonces, en un minuto, míreme por favor lo que le acabo de subrayar y hágame una pregunta muy simple que la pueda responder la gente a la que usted le va a tirar el formulario. Le doy un minuto. Encienda el micrófono y me dice, o levante la mano. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Los perdimos. ¿Están viendo la pantalla?
Sí, Jorge. Perfecto. Entonces, miren por favor lo que les acabo de hacer, que es el mismo ejemplo que les mostré en las diapositivas. Conviértame ese dato en pregunta. Una pregunta simple, no me compliquen. Estamos viendo eso. Juliana. Pero estamos ahí como en la pantalla de Teams. No prende ningún. ¿Qué? Que se está compartiendo pantalla, pero estamos ahí. Ah, se me fue la de Teams. Sí, qué pena, es que pensé como Teams joven. Ya vuelvo a la otra. Gracias. Espérate un minuto entonces. ¿Están viendo ahí la de Word, la que les estaba mostrando? Sí. Bueno, entonces, el dato me dice que 30.4% de la población colombiana está en pobreza multidimensional. ¿Qué es eso? Pobreza de todos los tipos. En el 2010, mientras que en el 2018, miren que eso se redujo casi 11 puntos porcentuales. 11, ahí están los 11. Sin embargo, en ese año la tendencia cambió y el país vio como más de 1 millón ingresaba nuevamente, 1 millón de personas ingresaban nuevamente a la pobreza. Ya les dije por qué. Hay muchos factores. Ese dato me sirvió porque era un dato de las lecturas. Ahora yo quiero, con ese dato, porque si yo tengo que coger la matriz de hallazgos y no coger todos los datos ni todos los fragmentos, sino tomar los datos que me sirvan para hacer preguntas del formulario. Entonces ya me voy a callar, pero les vuelvo a preguntar. ¿Cómo convierto ese dato en pregunta? Hágamelo ya. ¿Quién dijo yo? ¿La tienen? Muy fácil. A ver, adelante. ¿A quién escucho? Porque no puedo poner la otra pantalla. Batista. ¿A quién? Andrés Batista, 10-3. Señor Batista, se va a acabar el mundo en verlo a usted por acá. Eso indica que estamos en el apocalipsis y llegó el fin del mundo. ¡Qué milagro! No, mentiras, yo sé que usted es muy cumplido. Cuénteme, Andrés Batista, ¿cómo quedaría la pregunta? ¿En qué aspecto se ha visto afectado con la llegada de la pandemia? No, porque es que es con este dato, joven, lo voy a matar. Cójame ese dato y me lo vuelve pregunta. Porque es que ese dato fue importante. A ver, vuelvo a repetirle si no me han entendido y tranquilos. Gracias, Andrés. Pero no, de pronto te distrajiste y voy a volver a preguntar y vuelvo a retomar. Usted coge la matriz de hallazgos. ¿Cuál? La del punto cuarto, la que está en la carpeta de hallazgos. Hasta ahí me siguen. ¿Me siguen? Tierra llamando. Tierra. Jorge. Perfecto, pero es que necesito oírlos porque yo no sé qué pasa al otro lado si me quedaron dormidos. Esa matriz tiene, ojo, unos datos estadísticos. ¿De dónde salieron? De las lecturas. Tiene y unos fragmentos. ¿Listo? Aquí es fragmento. ¿Qué voy a hacer yo? O tomo o los datos o tomo los fragmentos. Y con los que a mí me sirvan, voy a armar preguntas para el formulario. ¿Por qué? Porque es que esos datos y fragmentos respondían la pregunta general. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, yo ya necesito que esa pregunta me la empiece a responder la gente a la que voy a encuestar. Entonces, ¿yo qué hago? Aquí hay fragmentos que me sirven. Vea, por ejemplo, que está aquí abajo, la amortiguación del choque, hombre, los muchachos lo sacaron porque hay porcentajes, pero a mí me queda muy difícil hacer una pregunta con este. Ahora, si ustedes que son más inteligentes que yo, la pueden sacar bien, pero yo tengo que ser muy claro y tengo que ser muy práctico. Yo voy a tomar los datos más fáciles o los fragmentos más simples para poder tener un dato, ya les voy a mostrar. Entonces yo me encontré con este fragmento, que este fragmento es demasiado simple, este dato, perdón. Este dato donde repito que me decía que en el 2010 el 30.4% de la población colombiana estaba pobre, pero que eso se empezó a reducir
hasta el 2018, que en el 2018 esa cifra se redujo al 19.6, o sea, habíamos reducido mucho la tasa de pobreza. Sin embargo, eso cambió por muchos factores y el país vio como 1 millón de personas volvían a la pobreza. O sea, eso es demasiado. Ese dato para mí era importante, pero ya necesito preguntar ese dato, ¿cómo sucede? Entonces, ahí ojo Andrés, porque yo necesito saber ese dato, cómo está pasando, o cómo le pasó ese dato, o cómo le ocurrió mejor lo que muestra ese dato, no cómo le ocurrió el dato, sino cómo le ocurre ese dato a la gente que tengo alrededor. A lo mejor esa gente no cayó en pobreza, pero a lo mejor otra sí. Entonces, la pregunta que yo hago es, si yo voy a convertir ese dato en una pregunta para el formulario, ¿qué pregunta haría? Prendan el micrófono y me dicen qué pregunta harían con ese dato. Una pregunta muy básica. Pero la pregunta, Andrés, tuya no me servía. ¿Quién va a preguntar ahí? Yo, Ashley. Ashley, dale. Ashley, ¿cuál es el apellido? Y Sasa. Ya lo corrigieron, ¿cierto? Sí. Ashley estaba ofendida pensando que... Dale, Ashley. Dale. Pues Jorge, yo hice 2 preguntas, no sé cuál sirva más en ese momento. Perfecto, dale. ¿Cree usted? Ashley, me haces un favor, aprovechando que tu voz es tan grave, despacio para que todos se entiendan. Está bien. ¿Cree usted que debido al COVID-19 las personas se han visto más afectadas monetariamente, llegando a pobreza extrema? Esa es Y muy la buena. otra, Espera, calma, monstruo. Entonces, pequeño monstruo. Excelente, Ashley. Entonces, mire que esa pregunta sí tiene que ver con el dato. Jorge, pero ya lo sabemos, sí, pero hay gente que no. Yo les conté el dato de mi prima. Se volvió súper exitosa ahorita en plena pandemia vendiendo unas golosinas, unos postres que no son nada del otro mundo. Son ricos, pero no son nada del otro mundo. Tuvo suerte. Entonces, ella al revés incrementó los ingresos y le está ayudando incluso a los papás con el pago de la matrícula a la universidad y todo eso. Dale, Ashley, muy buena esa. ¿Y la otra? es, ¿se ha visto afectado usted o su familia monetariamente debido al COVID-19? Claro. Entonces, es más, yo creo preguntar más claro, sus ingresos se han visto afectados y mire que son preguntas de sí o no. Esas preguntas son estadísticas y mire que la otra, dame la primera, Ashley, por favor, Ashley. ¿Cree usted que debido al COVID-19 las personas se han visto más afectadas monetariamente, llegando a pobreza extrema? Mire que ambas preguntas son de sí y no, entonces ya usted puede ser vivo. Entonces dice, si usted respondió, porque ese las puede poner como obligatorias, para que la gente les ponga así como les pongo yo en el formulario. No, esta es obligatoria, la de responder. Sí, no. Respondió que sí, entonces dígame en qué aspecto se vio afectado. Ah, ya los mercados no pueden ser los mismos, solamente estamos teniendo 2 comidas, porque esos son datos que usted no está preguntando, pero que le van a aparecer. Pues usted no está preguntando cuántas veces la gente come o cuánto dejaron de ganar, usted simplemente está diciendo, Aldi hace una muy buena pregunta, ¿se vieron afectados los ingresos? Ella es más elegante, dice monetariamente, pero uno tiene que ser mucho más preciso en el lenguaje, muchachos. Entonces uno puede decir, ¿sus ingresos se vieron afectados durante la pandemia debido al confinamiento? Sí, no. Respondió sí. Si respondió afirmativamente, dígame de qué manera. Entonces ya ahí se va a encontrar usted otros datos. Perfecto. Entonces ese era el ejercicio. Miremoslo, hagamos otro ensayo ya con un fragmento, que fue el que yo ya les había puesto ahí en las diapositivas, pero hagámoslo con otro. Dice, la pobreza, voy a señalarles el de la página 7. Dice, sin embargo, como sugerí al principio, la pobreza tiene 2 aristas, la monetaria y la multidimensional. En la primera, los programas DTM están jugando un rol clave en la protección de los hogares, pero en la segunda, o sea, la multidimensional, todavía falta un conjunto de acciones decididas en educación, servicios de primera infancia y empleo. Este señor aquí distingue 2 tipos de pobreza. Aquí, por ejemplo, está hablando de la primera, que es la monetaria, o sea, la de los ingresos. Pero cuando hablan de pobreza multidimensional es cuánta gente, por ejemplo, ha accedido a educación en el hogar, si tienen si tienen cubiertos todos los servicios, si tienen la alimentación, es diferente. Entonces, vuelvo a repetir, dice, sin embargo, como sugerí al principio, del texto, la pobreza tiene 2 aristas, la monetaria y la multidimensional. En la primera, los programas de TM están jugando un rol clave en la protección de los hogares, pero en la segunda todavía falta un conjunto de acciones
decididas en educación, servicios de primera infancia y empleo para evitar un deterioro en las condiciones de vida de las familias colombianas. Hagamos el mismo ejercicio para que entiendan cómo van a hacer el formulario. ¿Qué pregunta haría usted ahí? Yo puedo decir, Jorge, pues, se pueden aplicar ahí las mismas de Ashley. Yo le digo, claro, pero seamos inteligentes, propongamos una tercera. Mire que ahí ya están hablando de cosas específicas. Mire que ahí ya entran a hablar de educación, de servicios de la primera infancia, del empleo. Entonces, ¿qué pregunta haría yo ahí? Profe, yo tengo una. ¿Quién es profe y quién es yo? Ahí que les dicen con la voz, Salomé Pino. Sí, señor. Salomé Pino siempre habla. Excelente, Salomé, dígame. ¿Ha percibido usted en su hogar alguna ayuda en la primera infancia y, pues no sé, en la educación? No, ahí te estás enredando. Hazla más simple, porque es que no es que se ha percibido alguna ayuda. Las preguntas tienen que ser muy concretas, muchachos, y tienen para que la gente no se enrede. Pero aquí no preguntemos si ha percibido todavía con ayudas, eso lo podemos hacer al final. Hagámosla más bien es con lo que falta. ¿Sí me entienden? Ahorita hacemos el ejemplo, pero es que yo no me las quiero dar acá. Quiero que me la piense. Ahí están preguntando por cosas que son necesarias. O sea, que tenía que tener cualquier hogar. Entonces, hagamos la pregunta. Ahí hay varios elementos que debe tener cualquier hogar, independientemente que haya pandemia o no. ¿Cuál sería la pregunta que yo haría? Yo, ¿Quién es yo? Ashley. Ashley, dale. ¿Ha notado usted un deterioro en la educación, servicios de primera infancia o Ya, empleo en los calmada, hogares? calmada. Una sola. Pregunte por la educación. Después puede preguntar por primera infancia. Entonces, hagámosla con educación nada más. Entonces, ¿ha notado usted un deterioro en la educación en los hogares o en las personas? Pues todo eso. No, en su hogar, porque le estamos preguntando a ella o a él. Bueno, en su hogar debido al confinamiento por el COVID-19. Claro, pero yo inclusive, si soy más vivo, puedo direccionar la pregunta. Esa pregunta es muy buena, pero puedo preguntar mejor. En su hogar, algunas personas han dejado de estudiar debido al confinamiento, porque ese dato sí es más real. Y miren que hay gente que abandonó el colegio, hay gente que no se quiere conectar. En estos días nos decía alguien que una mamá del colegio dijo en las escuelas que es que ella no podía poner a estudiar a su hijo porque ella trabajaba por el computador y ella necesitaba, y era pues, a mí me parecía muy sensato, y yo decía, pero ¿cuál es el problema? La mamá decía, es que yo necesito comer, que mi hijo empiece a estudiar el año entrante, que las cosas se normalicen. Yo no puedo ponerle al computador o el celular porque con eso trabajo. Entonces miren que yo sí puedo hacer una pregunta. ¿Se han visto afectados los servicios de educación? Háganla más clara. ¿Alguien en su casa ha dejado de estudiar debido al confinamiento? Sí. Si respondió sí, entonces ahí sí. Si respondió sí, ¿quiénes en su casa dejaron de estudiar y en qué grado de escolaridad estaba y por qué motivos? Yo puedo hacer ahí una sola pregunta o tres preguntas. Lo mismo hoy con la primera infancia. Entonces usted tiene que saber cuáles son los servicios de primera infancia. Si usted le pregunta a alguien así, imagina una señora se enreda, eso lo sabe una trabajadora social. Pero entonces, hombre, yo pregunto, bueno, ¿cuáles son los servicios de primera infancia? La alimentación. Entonces usted puede preguntar, ¿la nutrición en los niños pequeños de su casa es de calidad o se ha visto afectada la nutrición en las personas? Hagámosla más clara. Los menores de edad en su familia han visto afectada la nutrición durante este tiempo de confinamiento. Sí, no. Si respondió sí, díganos de qué manera. Ahí están los servicios de primera infancia. Pregunto con el empleo, es directa. ¿Cuántas personas de su hogar conservaron el empleo? Tantas. O pregunto más bien sí o no. ¿Alguna persona en su hogar perdió el empleo por el confinamiento? Sí. Y entonces respondió afirmativamente, díganos cuántas. Si alguien perdió el empleo, entonces, ¿de qué manera se vieron afectados los ingresos? ¿Cuánto dejó de percibir el hogar? Miren todas las preguntas que salen de ahí. Entonces ya queda más claro el ejercicio. Muchas gracias, Axel. ¿Queda claro? ¿Queda Sí, claro? Ok, hagamos este ejemplo acá en las diapositivas. ¿Están viendo las diapositivas? ¿Sí o no? sí. Bueno, vamos a hacer el ejemplo que acabamos de hacer con Ashley. Ashley preparada, el primero, y lo voy a mostrar acá para que entiendan eso.
Bueno, vamos al dato fragmento. El dato fragmento era ese de la pobreza multidimensional. Ah, no lo pasé. ¿Por qué no me lo cogía? Bueno, voy aquí con el dato fragmento. Ay, espérame un motivo, no lo cogí al revés. Lo voy a quitar ese subrayado. Yo tomo el dato fragmento. Cualquiera de los dos. ¿Tiene que ser con todos los datos, Jorge? No, señores. No tienen que ser todos los datos, hombre, pero sí datos muy importantes que me ayuden a mí a eso. Ashley, dame la pregunta, por favor. ¿Cree usted que debido al COVID-19 las personas se han visto afectadas monetariamente? Calma. Ay, pero yo se lo escribo en el chat y usted lo copia y lo pega. No, dale que ahí lo tengo. ¿Cree usted que debido, es que quiero hacer el ejemplo en directo, que debido al confinamiento las personas se han visto afectadas monetariamente? Hagámosla mejor, Ashley. ¿Han visto afectados sus ingresos? Listo. Esa pregunta yo la hago, ustedes la validan como grupo y ya la puedo poner aquí en el formulario. Entonces voy a regresar a la aplicación en pantalla completa. ¿La están viendo? ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman? Gracias. ¿La están viendo? Sí. Sí, Jorge. La de Agli, listo, entonces veanla ahí. Ahí está el dato. Ahí está el dato. Ahí, Andrés Batista, ahí está la pregunta. Es que la pregunta la tengo que hacer yo con relación al dato. Vuelvo a repetir, Jorge, todos los datos que saqué en la matriz, no. Todos los fragmentos, no. Los que me sirvan para el formulario. Tampoco vayan a crear unos formularios súper extensivos porque se van a enredar con tantos datos, pero tampoco vayan a crear un formulario de 3, 4 preguntas porque entonces eso que les va a servir para la investigación. Bueno, entonces ya una vez sepan cómo es el ejercicio, recuerden, sacan la matriz de hallazgos, miran los fragmentos, miran cuál de esos fragmentos o datos les sirve para convertirlo en pregunta, hacen la pregunta, así como lo hizo Ashley, y después la llevan al formulario. Entonces ya, una vez haga eso, voy a la parte 3, a la aplicación. Entonces, vuelvo ya tengo los grupos establecidos, a quien voy a dirigir el instrumento para obtener los datos. Ya con esos grupos establecidos, ¿qué hago? Entonces, determine el tiempo. ¿Cuánto tiempo va a tener abierta esta encuesta? Recuerden que esta encuesta hoy la tenemos que realizar para ponerla a circular, ojalá a partir de hoy, porque ya el martes la debemos estar cerrando, porque posiblemente el martes Gerson ya les enseñe las consideraciones finales. Entonces, el martes hay que estarla cerrando para empezar a redactar eso. Entonces, ¿cuánto tiempo va a tener abierta la encuesta? Ojalá que la construyamos ahorita, una vez se acabe esta clase o en el tiempo de las para que si Jorge, vamos a tirar para un grupo de sexto, al sexto 1, contacten a uno de esos maestros. Profe, tenemos un proyecto de investigación que es de tantas áreas, son 7 áreas, usted nos permite esa encuesta, te vamos a mandar el formulario, simplemente para que lo apliquen los estudiantes tuyos, lo puedes revisar antes. Es muy bueno que ustedes me contacten o contacten a Gerson. Gerson, tenemos este formulario, Jorge, tenemos este formulario, ¿qué nos falta? Si lo podemos aplicar. No vayan a tirar esos formularios sin que se los aprobemos, porque de pronto ustedes cometen ahí alguna ligereza o alguna pregunta, yo les digo, venga, esa pregunta es confusa. Entonces, esos formularios sí los debemos validar, Gerson o yo. Ustedes ya miran quién le responde más rápido. Gerson, ya Jorge nos explicó lo de los formularios y las encuestas, queremos que nos revises. O Jorge, ya tenemos el formulario, entonces simplemente ahí me escriben por Teams o por Edmodo y me mandan el enlace. Y yo les digo que corrigen. Entonces, ¿por dónde van a tirar ese formulario? Lo van a tirar por Teams, lo van a tirar por WhatsApp porque va a ser para los amigos, lo van a tirar por correo electrónico, van a ser vía telefónica, porque es que usted está interesado en un grupo de señoras de la tercera edad y ellas no tienen WhatsApp, entonces va a empezar a llamarlas porque son su abuela, su tía, no sé quién, su tatarabuela, bueno, entonces usted ya establece. Luego va a recoger los datos. Entonces, si usted aplica un formulario, este formulario le genera, miren ahí lo que yo les pongo en la torta, cuando son preguntas de sí o no, o cuando hay categorías que se repiten. Por ejemplo, usted le puede poner casillas. Ahorita una pregunta que hacía Ashley, usted puede decir,
de estos factores de pobreza multidimensional, ¿cuáles se han visto afectados en su casa? Entonces usted le pone unas casillas para chulear, así como cuando yo les pongo en el formulario que les digo, ¿de qué grupo es usted? Entonces ustedes chulean, de 10-1, de 10-2, ustedes pueden aquí chulear. ¿Qué se ha visto más afectado durante el confinamiento? El empleo, la educación, los servicios nutricionales. Entonces, eso les va arrojando esos datos. Ustedes ya después no tienen que sacar esas gráficas porque esas gráficas se las da el mismo formulario. Listo. Hasta ahí soy claro. ¿Queda claro? Tierra llamando. Sí. Perfecto. No me regañen pues. Y ya vamos a la última parte, que es el análisis. Entonces, con los datos obtenidos, ustedes van a construir una reflexión. Con esos datos que les salieron, entonces, ¿qué va a hacer? Toma los porcentajes de cada pregunta, si hay porcentaje, o toma las respuestas. Contrasta esto con los de las lecturas. Por ejemplo, en las lecturas me decían, vamos a coger otra vez el ejemplo, este que teníamos, en la primera parte, y aquí me decían, por ejemplo, que en el 2018, 1 millón más de personas llegaron a la pobreza, pero eso pasaba en el país. Puede que yo haga la pregunta y dice, no, a partir del 2018 sus ingresos se afectaron o se redujeron, ¿cómo se vieron? Entonces puede que usted en el formulario que se encontró, que a la gente que usted encuestó, que era la gente de Envigado de su barrio, ellos no cayeron en pobreza, al revés, ellos mejoraron sus ingresos. Entonces tomen los porcentajes de cada pregunta, contraste estos porcentajes o contraste esos datos mejor con los hallazgos de las lecturas. Entonces usted puede decir, a diferencia de Colombia, donde a partir del 2018 1 millón de personas más, un millón más de personas cayeron en pobreza, pero no en pobreza extrema, es que la palabra no es cayeron en pobreza, sino 1 millón más de personas vieron afectados sus ingresos y por lo tanto fueron considerados pobres en el grupo que nosotros encuestamos. No, la estadística fue totalmente diferente. Ahí un 60% de las personas encuestadas tuvieron mejores ingresos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Un contraste. El dato me mostraba que en Colombia, después del 2018, 1 millón de personas más aumentaron los índices de pobreza. En la encuesta que yo realicé me muestra que un 60% de las personas encuestadas después del 2018 aumentaron sus ingresos, por lo tanto no hacen parte de ese millón. Entonces miren cómo voy contrastando. ¿Y qué hago con eso? Construyo 2 párrafos. Yo no voy poniendo preguntas y datos, ni voy poniendo, sino que simplemente construyo 2 párrafos. Entonces yo empiezo a narrar. Entonces dice, no puedo decir, en la pregunta 7 nos pasó esto, sino al encuestar a las personas nos encontramos con los siguientes datos. Esos datos nos muestran que en Envigado el porcentaje no fue tan alto o que la pandemia, a pesar de que Envigado es un municipio próspero y que Medellín es una ciudad próspera, sí afectó a la gente porque pasaron estas cosas. Tuvimos respuestas tan sorprendentes como esas. Voy construyendo una reflexión como la que entregaron para hallazgos, pero ¿con qué la voy construyendo? Con los datos que me salieron. Yo no voy a llenar eso de viñetas ni tampoco de listas. Yo voy construyendo 2 párrafos y con esos, pero ¿qué hago en esos párrafos? Voy contrastando, contrasto la información que encontré en las lecturas con la que me encuentro en los testimonios o en las encuestas. Hasta ahí soy claro. ¿Soy claro hasta ahí? Sí. Entonces miren que ahí ya tengo 2 párrafos. Recuerden que en hallazgos uno tiene que entregar 2 páginas. La primera página ya la teníamos con esa matriz de las lecturas. La segunda la tengo con esos datos. Entonces, ¿yo qué voy a mostrar? Coincidencias. Entonces, yo puedo decir, sí, en el municipio se aumentó, o en el municipio se dejaron de atender los servicios en la primera infancia, tal como lo dice tal lectura, tal como lo dice tal autor, perdón, y voy mostrando las diferencias. Ya con eso tengo 2 párrafos, 2 párrafos largos, como les enseñé yo, mínimo de 6 renglones. Ya con eso tengo la mitad de una página. Porque recuerden que hallazgos creo que son 2 páginas. Creo que no, son 2 páginas. Luego, ¿qué hago? Pongo 2 párrafos más con los datos obtenidos. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Elaboro otros 2 párrafos reflexivos en los cuales yo ya analizo los resultados. Aquí yo ya no contrasto.
Aquí yo digo, bueno, en la encuesta tuvimos unos datos sorprendentes, o una pregunta que nos llamó la atención, o en un testimonio que recogimos algo nos sorprendió. Entonces ahí ustedes van a poner qué encontraron, qué les llamó la atención. De eso que ustedes encontraron, ¿qué les sirve para responder la pregunta? Entonces, si la pregunta mía era cuáles son los factores que más se han afectado, perdón, cuáles son los indicadores que más se han afectado con relación a la pobreza en Antioquia, yo tengo que coger esos datos para empezar a responder la pregunta. Entonces, yo ya puedo empezar ahí a redactar. Miremos cómo en una población de Envigado, como la población de la institución educativa comercial. Jorge, pero yo apenas entrevisté a los de sexto y octavo, no importa, yo les dije que es una encuesta. En la encuesta no entrevistan a todo el mundo. Entonces, miremos cómo los hogares de la institución educativa comercial de Envigado, los indicadores de pobreza que más se afectaron fueron estos y estos. De pronto, educación no fue tanto, porque mucha gente está virtual, otra gente está en talleres. Pero usted puede decir, pero sí se dejaron de atender, por ejemplo, servicios como el de restaurante. Había gente que iba al colegio, así ustedes se sorprendan, porque muchas veces no había desayuno en la casa. Entonces, mire que el colegio estaba cubriendo el desayuno y el almuerzo. Y ahí se vio un servicio afectado, ¿cuál? El de la nutrición, que es muy importante para ustedes en los primeros años. Entonces, ahí es ya en esos otros dos párrafos donde yo ya empiezo a mirar esos datos que me están diciendo. Esos datos me están mostrando, es que en el país lo que más se afectó fue en el empleo, no en el comercial, no fue en el empleo, en el comercial fue la educación, o en el comercial fue el tema de salud mental. Hasta ahí me siguen, muchachos. Jorge, yo tengo una pregunta. Bueno, ya te voy a atender la pregunta, Salomé, no te olvides, anótala. Simplemente voy a cerrar con eso. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea primero es que con esos datos ustedes construyan primero dos párrafos donde hagan un paralelo, un contraste, eso no son listas ni viñetas, donde hagan un paralelo mostrando las coincidencias y las diferencias entre lo que ustedes encontraron y entre las lecturas. ¿Hasta ahí soy claro? Sí, señor. Perfecto. Entonces yo puedo tener esa encuesta abierta hasta el martes y el miércoles ya empiezo a redactar. Luego, hago dos párrafos finales, mire que son 4 párrafos, donde yo ya empiezo a analizar los resultados, donde yo ya empiezo a coger la estadística. La estadística me la da los formularios, no se preocupen, ya les voy a mostrar. Entonces yo empiezo a coger esa estadística, yo empiezo a coger esos formularios a ver qué me mostraron, yo empiezo a mirar ahí cuáles variables hay, cuáles coincidencias, qué datos importantes encuentro. Y con eso yo empiezo a decir, bueno, estos sirven para responder la pregunta. Es que encontré que el 50% de la gente me dice que lo que más se afectó fue la educación. Entonces recuerden que la pregunta era cuáles son los indicadores de pobreza. Y recuerden que la educación es un indicador de pobreza, porque si en su casa la gente no se educa, entonces ¿cómo van a obtener mejores ingresos? ¿Cómo van a tener un mejor empleo? Entonces ya con esos datos usted empieza a decir, bueno, de esos datos que yo encontré aquí, ¿cuáles me sirven para responder la pregunta? Y con eso yo hago los otros 2 párrafos. Y ya con esos 4 párrafos tengo la segunda parte de hallazgos. Sí, profe. Entonces, vea, les voy a mostrar la ruta. Ustedes ponen en su buscador, para que no me compliquen, Office 365, anoten eso. Office 365 es toda la suite, es decir, todo el conjunto de aplicaciones que ustedes tienen con su cuenta de correo. Entonces ustedes ponen Office 365, eso se les va a abrir. Si ya tienen abierto Teams, pues él les va a entrar directo. Si no, entran con lo mismo, con la contraseña y con el correo institucional. Una vez entren ahí, miren que sobre el margen izquierdo se le hablen todas las aplicaciones, el Word, Excel, todo lo que ustedes tienen a veces no es programa, PowerPoint, que eso ni siquiera lo tienen que descargar, lo manejan en línea. Y ahí más abajito se van a encontrar esta F, es la última, que se llama Forums. ¿La están viendo? ¿Dónde tengo el mouse? ¿Me confirman? Gracias. Sí, profe. Perfecto. Entonces abren Forums. ¿Qué son Forums? Formularios. Y aquí arriba, recuerden que eso está quedando grabado para que vean la ruta. Y aquí arriba, ustedes encuentran algo que dice nuevo cuestionario. Él les abre una nueva ventana. Entonces aquí en nuevo cuestionario, vamos a darle el título. Se puede poner proyecto de investigación. Y ahí le ponen COVID-19 para que la gente sepa. Aquí ustedes dicen, somos un grupo tal, entonces eso hace parte de una investigación.
Pongan ahí cuál es la descripción. Este formulario o este cuestionario hace parte de una investigación y ponen la pregunta. Queremos conocer, por ahí me está saludando alguien, queremos conocer sus opiniones, bueno, bla, bla, bla. Esperen que es que este señor molesta. Le voy a decir que estoy en clase. Bueno, queremos conocer su opinión, ustedes le ponen, pero yo les digo, es muy importante que una vez construyan esto, por eso ya les voy a dejar para que tengan ahorita casi que la hora completa, cuando construyan esto, nos muestren a Girsen y a mí, y puedan decir, miren, ya construimos, nos valida el comentario, bien. Entonces, esa es la parte de preguntas, ¿listo? Entonces, ahí ya tenía la descripción. Ahora me voy a agregar nuevo. ¿Qué voy a agregar? Permítanme un minutico. Bueno, esa es la descripción, sí, ya de este cuestionario, bla, bla, bla. Voy a agregar nuevo, ¿qué es lo que voy a agregar? Las preguntas. Entonces, voy a agregar, la pregunta tiene que ser con texto. No, la pregunta va a ser de opción. Entonces, ahí voy a la primera pregunta. Voy a traer la pregunta que teníamos, la que construimos. Permítame un minutico, me voy a salir de ahí. Y voy a traer la pregunta que teníamos con Ashley en hallazgos. Tengo esta vaina llena acá. Bueno, ¿ustedes qué están viendo en este momento? ¿La presentación o el formulario? La presentación. Bueno, perfecto. Entonces voy a traer aquí la pregunta que decíamos con Ashley. ¿Volví al formulario o no? Porque es que Teams a veces molesta. Sí, profe. Sí. Ok, entonces yo ya pongo aquí la pregunta, porque ustedes ya la tienen redactada. ¿Cree usted que debido al confinamiento los ingresos, confinamiento, cree usted que debido al confinamiento las personas han visto afectados sus ingresos? Entonces hagámosla mejor. ¿Cree usted que debido al confinamiento las personas en su hogar, porque le estoy preguntando a ellos, o al niño? Entonces aquí la primera opción, sí. La segunda opción, no. Listo. Eso la tengo que volver obligatoria porque si no la gente no me responde. Entonces, ¿yo qué hago? Hago que esta pregunta sea obligatoria. Es que es mucho más fácil en Google Drive. Pero bueno, listo. Aquí, miren acá, le pongo que sea obligatoria. Punto. Ya. Con eso la gente la tiene que responder. Voy a agregar una nueva pregunta. Entonces, yo soy inteligente. Entonces, esa pregunta ya no le voy a poner opciones, sino texto de respuesta. Entonces, ahí sí le pongo, en caso de que su respuesta, porque es que la de no me sirve, la de no me sirve pero para la estadística, pero no para eso. En caso de que su respuesta sea afirmativa, se haya dicho sí, responda en qué aspectos se han afectado los ingresos del hogar. Usted vivo, le pone de una vez una lista, porque con eso, y la lista le va sacando datos. Entonces, yo aquí no le voy a poner respuestas cortas, sino que aquí el formulario, muchacho, es muy fácil. Eso simplemente que ustedes lo vayan explorando. Entonces, yo aquí no le voy a poner, le voy a cambiar, yo no le voy a decir que sean, que sea respuesta larga, no. Quiero cambiar las opciones, a ver si me las deja. A ver si le pongo en lista. Jorge, no, ya no me dejó en lista. Bueno, entonces usted simplemente hace una cosa, duplica la pregunta. No, pero es que se me la debería dejar. A ver, un tico. Bueno, entonces usted le dice aquí para que responda. Pero entonces usted va a crear, le dice, Jorge, no nos gusta con respuesta abierta. Entonces vuelve a darle. Vuelve a darle y le va a dar más bien lista de chequeo. A ver si la tengo acá, no la tengo acá. Entonces le vuelve a dar aquí en opciones. No, esa es de clasificación, esa no me gusta, la elimino. Entonces, pero esperen que es que esta pregunta me la debería dejar modificar. Allá, acá. Entonces usted acá, usted le dijo, en caso de que su respuesta sea afirmativa, responda en qué aspectos se han afectado los ingresos de su hogar.
Jorge, pero no queremos aquí respuesta abierta porque ahí nos vamos a confundir para sistematizar esos datos. Entonces yo me voy aquí a los 3 punticos. Recuerden que es que esta respuesta ya no va a ser obligatoria, porque hay gente que pudo responder que no, pero me voy a los 3 pregunticos y yo le voy a decir que no, que me agregue, ay no olviden eso. Bueno, entonces yo puse esta pregunta, digamos que a mí no me gustó, entonces cojo el texto y yo digo, no, Jorge, sí voy a hacer la misma pregunta, pero le voy a poner respuestas. La elimino, pero yo les digo, Google Drive a veces es más fácil, la elimino, le voy a agregar nuevo y le voy a decir que sea con opciones. O aquí tengo, le digo más bien que sea con opciones. Agrego la pregunta, entonces ya lo voy a ir guiando. Le voy a decir, ¿dónde se han visto afectados? En educación, diversión, y agrego otra, comidas a domicilio, nutrición, ¿sí ven? Y ahí voy a agregar, y ahí ya estoy haciendo el formulario. ¿Alguna pregunta? Entonces ya cuando tenga ese formulario, ¿qué debo hacer yo para que me quede? Yo le debo dar a compartir, copio ese enlace, que ese es el vínculo, y claro, como ese es un formulario de, de Microsoft, el problema que tienen es que me preguntan que solamente los usuarios, o sea, solamente la gente del comercial o de otros colegios de Envigado, porque también lo puedo hacer con compañeros de otro colegio, pueden responder. Porque recuerden que es que estos son cuentas de Envigado, pero le puedo dar más abajo y le puedo decir cualquier persona, porque se lo va a tirar a mis primos, a mis amigos, entonces más bien le pongo cualquier persona para poder mandar yo ese vínculo vía WhatsApp o vía cualquier cosa. Pero entonces recuerden, una vez yo ya empiece a crear el formulario, digamos que yo ya llegué hasta el final, yo simplemente le doy compartir. Y aquí le doy copiar y esto es lo que yo voy a mandar. O lo puedo mandar por correo. O simplemente lo inserto dentro de una página. O le doy un código QR y él me lo saca y mando ese código. En fin, hay muchas maneras, pero para poder mandar ese formulario, lo primero que va a hacer es compartir. Ya después le puedo agregar aquí un tema, como para volverlo bonito. Aquí le agregué un tema de fondo, o le puedo agregar un color, más bien quiero agregarle un tema. No vayan a mandar pues una foto del COVID porque asustan a la gente. Mande algo pues que sea como, que sea grato, que la imagen sea grata. Entonces ya una vez la gente responda, yo ya tengo aquí las respuestas y eso me saca un formulario en Excel. Y recuerden que ese formulario en Excel es el que le deja a uno ver estadísticas. ¿Queda claro entonces esta parte de la creación de formularios, muchachos? Profe, una pregunta. Dime. Adelante, ¿Eso Salomé. saca, eso saca datos estadísticos de cada persona que responda o ya todo en general? Te saca datos estadísticos individuales, pero te saca datos estadísticos depende de la pregunta. Me explico. Si, por ejemplo, si las preguntas ustedes las van a dejar todas abiertas, a ustedes les tocaría sistematizar. Por eso yo les digo que es muy importante que las preguntas no sean abiertas. Algunas sí las pueden dejar abiertas, porque también es muy bueno mirar qué piensan las personas o otros datos que nos den, que yo no lo tenía. Por ejemplo, yo puedo poner aquí, en caso de que su respuesta sea afirmativa, responda cómo se han afectado los ingresos del hogar. Entonces yo le puedo poner aquí, agregar una opción, otro, y ya le puedo poner, si respondió otro, diga qué cosas se afectaron. Entonces, eso nos saca datos estadísticos generales a lo menos, saca datos estadísticos individuales. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, con un formulario de uno mío de Google Drive. Permítanme en un minutico y yo les muestro cómo. A ver si lo tengo acá. Bueno, vamos a mirar, por ejemplo, los datos que ustedes me entregan cuando hacen las secuencias. Están viendo ahí la pantalla, ¿cierto? De Google Drive. ¿La están viendo? Sí. Perfecto. Yo voy a entrar a una a una secuencia que tenga más datos. Eso tanto Forms de Microsoft como Google Drive. Ustedes miran donde la quieren hacer, eso les arroja respuestas. Vamos a entrar, por ejemplo, a la secuencia número 7, que tenía más gente matriculada, a la 6, que fue una de las que más respuestas tuvo. Pero entonces yo voy a entrar acá a la... A ver. Aquí a la secuencia 6 del grado S.
Entonces, yo ya tengo aquí las respuestas, las de ustedes, y usted me dice, pero ¿cómo voy a ver aquí los datos? Usted simplemente se va acá al formulario. Se las voy a decir pues por donde yo lo sé hacer, pero tranquilo que Forms también se los da. Usted entra aquí al formulario, a ver si me lo deja ver aquí en ver. Formulario, entonces yo me voy a ir al formulario en línea. Y cuando yo voy al formulario en línea, yo ya le digo a él, pues entro a editarlo y ya le digo respuestas. Cuando yo entro a ver las respuestas, él, aquí me carga las respuestas, véanlo acá, de este formulario respondieron 67 personas. Y miren acá los datos. Entonces, miren lo que usted me preguntaba, Salomé. Como yo preguntaba, por ejemplo, ¿de qué grupo son ustedes? Por ejemplo, yo digo, ¿cuál fue el grupo que más respondió ese dato? Perdón, este formulario, 10-2. Entonces, vamos a suponer que usted aquí, la respuesta que tenía era, ¿cuál de estos factores, de esos indicadores se vio más afectado en su hogar? Entonces, vamos a suponer que 10-1 fuera educación, 10-2 fuera servicios básicos, 10-3 fuera el empleo. Entonces, miren que ahí yo voy obteniendo la estadística. Cuando evaluamos las especialidades, a ver si me deja volver acá. Por ejemplo, este es en Google Forms. Entonces, aquí me respondieron 19 papás. Yo me voy a respuestas. Mire que es lo mismo que tengo en Google Drive. La puedo abrir en Excel para sacar aquí los datos. Pero miren, por ejemplo, que él también me entrega aquí los datos estadísticos de una vez. ¿Ha sido contactado por la institución y trabaja académicamente? Sí, 10 personas. No, 9 personas. ¿Tiene conectividad? Sí, 19 personas me respondieron. Entonces, mire que él me entrega el dato. Lo que pasa es que yo le digo en Google Drive, es muchas veces más práctico, incluso más bonito, pero Forms tiene casi las mismas funcionalidades.